Un objeto misterioso atravesó nuestro sistema solar a velocidades increíbles en 2017. Bautizado como Oumuamua, es el primer objeto interestelar que hemos detectado jamás. Pero cuando nos dimos cuenta de que realmente estaba en el vecindario, ya se encontraba de salida. Con datos limitados, en realidad, no estamos seguros de qué es exactamente ni de dónde vino. Pero no es simplemente el hecho de ser interestelar lo que distingue a Oumuamua. Ese honor corresponde a lo que vimos que hacía Oumuamua. Un acontecimiento tan extraño, tan contrario a las leyes de la física, que algunos científicos han recurrido a la explicación de tecnología alienígena como la única forma posible de entenderlo. ¿Qué es Oumuamua? ¿Qué hizo? ¿Y hay más objetos ahí fuera como él? Soy Alex McCone y estás viendo Astram. Acompáñame hoy en un repaso en profundidad a nuestro primer visitante interestelar, las teorías que lo rodean e incluso los planes para alcanzarlo y resolver el misterio de una vez por todas. En la comunidad científica hay muchas predicciones sobre cuántos objetos extrasolares atraviesan nuestro sistema solar. Algunos piensan que recibimos visitantes con una frecuencia de hasta 10,000 al día, pasando dentro de la órbita de Neptuno. Parece muchísimo. Así que vamos a ver por qué los científicos creen que la cifra es tan alta. Lo primero que hay que entender es que nuestro sistema solar se extiende mucho más allá de la órbita de Neptuno. Más allá de Neptuno está el cinturón de Kuiper, y más allá aún se encuentra la nube de Oort. Esta nube contiene potencialmente billones de cometas que están gravitacionalmente ligados a nuestro Sol. Algunos de los cometas que vemos pasar cerca del Sol probablemente vienen de esa nube y volverán allí, con órbitas extremadamente elípticas que pueden tardar decenas o cientos de miles de años en completarse. Algunos de los cometas que provienen de la nube de Oort nunca llegarían al sistema solar interior, de no ser por la influencia de grandes cuerpos externos que alteran sus órbitas con su gravedad, haciendo que caigan hacia el interior del sistema solar. Esos terceros cuerpos suelen ser otras estrellas, y es que el sistema solar no está quieto, como a veces podríamos pensar, sino que estamos en movimiento constante, orbitando la galaxia. A medida que avanzamos en esa órbita, cruzamos la influencia gravitatoria de otras estrellas que también orbitan. Incluso distancias de un par de años, luz pueden bastar para perturbar un cometa y hacerlo caer hacia el Sol. Por otro lado, también puede ser suficiente para que un cometa sea arrancado del sistema solar por completo y pase a engrosar las filas de los cientos de billones de intrusos interestelares que hay en la galaxia. Dado que una nube de Oort no es probablemente algo exclusivo de nuestro sistema, eso significa que cometas se pierden constantemente y otros son capturados por estrellas en toda la galaxia cada día. Aunque, en líneas generales, lo que hemos visto hasta ahora de los objetos de la nube de Oort sugiere que la mayoría de los cometas de nuestra nube sí se originaron con nuestro Sol, porque en su composición son bastante similares. Mientras el sistema solar viaja por la galaxia, también nos cruzamos con intrusos interestelares que han sido expulsados de sus sistemas de origen. A menudo se aproximan desde la dirección de Vega, porque es hacia allí donde se desplaza nuestro sistema solar a través de la galaxia. Aunque el Sol llega a capturar algunos de estos objetos, la mayoría viajan tan rápido en relación con nosotros que atraviesan el sistema solar de lado a lado, viéndose únicamente desviada su trayectoria al pasar cerca de la gravedad solar. Oumuamua es uno de esos objetos. Fue visto por primera vez en nuestro sistema solar
el 19 de octubre de 2017 y detectado por el observatorio Haleakala, en Hawái. Inicialmente se pensó que era un cometa y se le dio la clasificación C2017-U1, pero tras un análisis más detallado, se reclasificó como asteroide a 2017-U1, al no observarse la típica coma que rodea a los cometas. Se convirtió así en el primer objeto en la historia en recibir una reclasificación de este tipo. Una vez se calculó su órbita, quedó claro que viajaba demasiado rápido como para estar ligado gravitacionalmente al Sol. A este tipo de trayectorias se las llama hiperbólicas, ya que la velocidad del objeto hace que abandone por completo el sistema solar. Lo más probable es que nunca perteneciera a él. Por ello recibió su nombre hawaiano, Oumuamua, que significa explorador o primer mensajero de lo distante. La Unión Astronómica Internacional tuvo entonces la tarea inusual de crear una nueva categoría de objetos específicamente para Oumuamua. Decidieron usar la letra I de interestelar. Así, su designación oficial pasó a ser ONEI 2017-U1. Al ser el primero de su clase del que tenemos constancia, los científicos estaban entusiasmados por estudiarlo y descubrir qué características compartía o no con los objetos de nuestro propio sistema solar. Pronto se dieron cuenta de que había algo extraño en él. Era pequeño, quizá entre 100 y 1. 0,00 metros de largo, y se sospechaba que tenía una forma inusual, quizá alargada como un cigarro o aplanada como un disco. Se pensó esto porque su brillo variaba de forma rítmica en un periodo de unas 7 horas, coincidiendo con su rotación. Reflejaba más luz cuando, desde nuestra perspectiva, se mostraba más alargado. Sin embargo, ese mismo patrón también podría corresponder a un objeto con forma de plato. Además, no parecía rotar de manera estable en un solo eje, sino que daba tumbos de forma irregular. Oumuamua resulta peculiar no solo por su forma. Al ser parecido a un asteroide, debería haberse originado en la parte interior de su sistema natal. Entonces, ¿cómo fue expulsado hasta llegar hasta nosotros? ¿Se debió a una colisión gigantesca? Otra posibilidad es que en realidad fuera un cometa, pero tras viajar millones o miles de millones de años por el espacio interestelar, habría quedado recubierto de polvo, de modo que los materiales volátiles que suelen mostrar los cometas no llegaron a quedar expuestos al Sol. Sin embargo, lo que realmente lo distinguió de cualquier otro objeto fue su movimiento. Oumuamua pasó por su punto más cercano al Sol, el 9 de septiembre de 2017, alcanzando una velocidad asombrosa de 87 kilómetros. Pero cuando se alejó de nuevo hacia el espacio profundo, no se desaceleró como cabría esperar. Los científicos que lo observaban detectaron un inexplicable aumento de aceleración, en contra de lo que dictaría la atracción gravitatoria del Sol. Rob Weddick, a quien se atribuye el descubrimiento, afirmó que su movimiento no podía explicarse utilizando las órbitas normales de un asteroide o de un cometa del sistema solar. La tasa de aceleración fue pequeña, de apenas unos 17 ms, cuando estuvo más cerca del Sol, y aún así fue suficiente para causar un gran revuelo en el mundo académico. Oumuamua no estaba haciendo lo que la física decía que debía hacer. En los meses siguientes, los científicos pudieron seguir observándolo y comprobaron que Oumuamua se desviaba de su trayectoria. En física, los objetos solo pueden acelerar cuando algo los empuja. Así que los investigadores empezaron a buscar explicaciones sobre qué podía estar empujando a Oumuamua. Algunas hipótesis iniciales se descartaron rápidamente. No parecía tratarse de simples vientos solares dándole un pequeño empujón.
Aunque es un fenómeno conocido que las diminutas partículas expulsadas por el Sol puedan empujar objetos en el espacio, esa fuerza era demasiado débil para justificar la aceleración de Oumuamua, siempre y cuando fuera un asteroide corriente. Los científicos recurrieron entonces a otro ejemplo dentro de nuestro sistema solar: los cometas. Cuando un cometa pasa cerca del Sol, el hielo que contiene se calienta y sublima, convirtiéndose en gas que escapa de su núcleo. Ese chorro de gas y polvo forma la característica cola del cometa. Pero además, le da un pequeño empuje, actuando como un mini propulsor en el lado más cercano al Sol, que acelera al cometa, alejándolo de la fuente de calor. El problema era que los científicos no detectaban polvo ni gas saliendo de Oumuamua. Para estar seguros, el telescopio espacial Spitzer dedicó 30 horas a intentar captar cualquier señal de él, sin éxito. Eso significaba que el objeto no emitía nada en el infrarrojo. Los cometas típicos tienen comas y colas que Spitzer detecta con facilidad, pero no era el caso aquí. Para añadir aún más misterio al debate, las lecturas del Spitzer también indicaban que Oumuamua era al menos 10 veces más brillante que un cometa normal, algo que encajaría si estuviera hecho de algún material metálico. Entonces, ¿qué era exactamente Oumuamua? Aquí entran dos teorías enfrentadas. La primera fue la que más titulares acaparó. El profesor de Harvard, Avi Loeb, defendió en varios artículos que Oumuamua podría representar tecnología alienígena. En 2018, argumentó que los vientos solares podrían explicar la aceleración observada, pero solo si Oumuamua era mucho más fino de lo que se había supuesto al principio. Entre 0, 3 y 0, 9 milímetros de grosor. Y claro, un objeto de 0,000 metros de largo y apenas 1 milímetro de espesor era extremadamente improbable en la naturaleza. Para Loeb, eso solo podía significar que era artificial. Una vela de luz diseñada para aprovechar los vientos solares y viajar de una estrella a otra. Esta hipótesis encontró resistencia dentro de la comunidad académica. Darryl Seligman, nuestro segundo teórico y entonces investigador postdoctoral en la Universidad de Cornell, publicó en 2020 un artículo en el que sostenía que quizá no se había detectado material expulsado de Oumuamua, porque en realidad estaba emitiendo un gas invisible, como el hidrógeno, que no podía detectarse con los telescopios empleados. Seligman propuso que Oumuamua estaba compuesto total o mayoritariamente de hidrógeno, un iceberg de hidrógeno que se sublimaba al calentarse con el Sol, lo que provocaba el empuje observado. Loeb no estuvo de acuerdo. Pocos meses después, coescribió un artículo preguntándose de dónde podía haber salido un iceberg de hidrógeno así. Demostró matemáticamente que la luz estelar en el vacío interestelar sería suficiente para calentar y desintegrar cualquier iceberg de hidrógeno, formado incluso en las nubes moleculares más cercanas, antes de que pudiera llegar hasta aquí. Loeb seguía convencido de que la explicación más probable era la de un origen alienígena. Su prestigio fue lo bastante fuerte como para hacer que Seligman volviera a la mesa de trabajo y abandonara la idea del iceberg de hidrógeno. Sin embargo, siguió dándole vueltas a la posibilidad de que Oumuamua hubiera sido impulsado por la liberación de hidrógeno puro. Al principio no tenía una explicación clara de cómo podía ocurrir esto, hasta que en 2023 se reunió con Jennifer Bergner, profesora asistente en la Universidad de California. Ella señaló experimentos de laboratorio en los que se había visto que el hielo de agua, en condiciones extremadamente frías y expuesto a radiación, podía atrapar bolsas de hidrógeno, liberándolas después al calentarse.
A medida que la estructura del hielo se reorganizaba, el gas quedaba libre, y lo cierto es que el agua helada abunda en el espacio. Y la radiación cósmica también. Esta radiación podría bastar para proporcionar ese precalentamiento necesario. Entre ambos, Seligman y Bergner escribieron un artículo en el que defendían que Oumuamua necesitaba una categoría completamente nueva. No era un cometa normal ni un asteroide, sino un cometa oscuro, uno con una coma invisible pero presente. Su explicación daba cuenta tanto de la aceleración de Oumuamua como de la ausencia de polvo, ya que estos cometas oscuros no necesitarían expulsar grandes cantidades de material. Simplemente reorganizarían su estructura interna y liberarían las bolsas de gas invisible, en lugar de estallar en chorros desde la superficie, como lo haría un mini volcán gaseoso. Esto no fue suficiente para convencer a Loeb, que en el mes siguiente confirmó 2 artículos más acusando a Seligman de errores matemáticos mientras seguía defendiendo su modelo de nave espacial alienígena. Seligman, por su parte, ya estaba pensando en el siguiente paso lógico. Si Oumuamua representaba un cometa oscuro, ¿podría haber otros ahí fuera? Él, Bergner y otros colegas comenzaron a revisar los datos de objetos ya conocidos en nuestro sistema solar. Puede que no fueran interestelares, pero ¿había alguno que también mostrase aceleración sin motivo aparente? Efectivamente, encontraron 6 que encajaban en sus criterios. 6 objetos que mostraban una aceleración no gravitatoria y no atribuible al viento solar, que no podía explicarse con ningún mecanismo conocido. Eran cuerpos pequeños, algunos de apenas 3 metros de diámetro. Parecían asteroides corrientes, sin rasgos llamativos. Eran objetos cercanos a la Tierra, todos en órbitas suficientemente próximas como para que fueran muy viables las misiones hacia ellos, y todos mostraban signos de aceleración. Conviene aclarar que esa aceleración era muy leve, lo bastante pequeña como para haber pasado desapercibida en el pasado. Estos objetos no se mueven por el sistema solar de planeta en planeta como si fueran naves espaciales. No son interestelares. Pero, igual que Oumuamua, la ciencia no puede explicar de momento su movimiento, especialmente al no presentar señales visibles de liberación de gas. Y lo más interesante, uno de ellos ya está programado para ser visitado en 2031. El asteroide 1998, KY-26, que será explorado por la sonda japonesa Hayabusa 2. Esta misión, lanzada en 2014 y que completó su objetivo principal 6 años después, con la recogida de muestras de otro asteroide, recibió una extensión para visitar más cuerpos del grupo Apolo, cercanos a la Tierra. 1998, KY-26. Rota rápidamente, una vuelta cada 10 minutos, y Hayabusa 2 intentará realizar un sobrevuelo para aprender más sobre este pequeño objeto rico en agua, lo que podría resultar muy útil para futuras misiones humanas a Marte. Una vez allí, tal vez quede más claro cuál es el origen de la extraña aceleración de 1998, KY-26. Todavía no está claro quién tiene razón entre los distintos científicos en torno a Oumuamua, pero resulta innegablemente intrigante que se hayan detectado más objetos con aceleraciones extrañas, y es muy probable que arrojen más luz sobre la posible naturaleza y los orígenes de nuestro misterioso visitante interestelar. Si se descubre que aceleran debido a la liberación invisible de hidrógeno, Seligman quedará respaldado. Pero si de repente se abre una pequeña compuerta y un ser extraterrestre asoma para saludarnos,
antes de acelerar fuera del sistema solar. Entonces quizá lamentemos no haber prestado más atención a Love. Yo creo que lo primero es mucho más probable que lo segundo, ya que no hay manera de que 1998 KY-26 sea una vela de luz. Tenemos imágenes excelentes de este objeto. Sea como sea, estudiarlo será fascinante. Explorar estos cometas oscuros dentro de nuestro sistema solar nos da una mejor comprensión de la naturaleza de Oumuamua. Pero, ¿qué pasa con otros objetos interestelares? ¿Ha habido más desde entonces? Lo cierto es que sí hemos tenido otros visitantes del exterior del sistema solar, aunque el siguiente resulta algo más convencional. Al ser el segundo objeto interestelar identificado, se le dio la designación 2I Borisov. Al observarlo con detalle, se descubrió que este objeto tenía una gran coma y una cola cometaria, casi del tamaño de 14 tierras de ancho. No pudimos verlo a simple vista, porque lo más cerca que pasó del Sol fue más allá de la órbita de Marte, en 2019. Borisov tenía un tamaño parecido al de Oumuamua, de unos 500 metros de diámetro. Tras su máximo acercamiento al Sol, comenzó a desintegrarse, algo bastante normal para un cometa de ese tamaño que pasa a esa distancia. Su composición, aunque poco común, tampoco resultaba especialmente extraña, y dado que atravesó el sistema solar a mayor distancia que Oumuamua, su trayectoria no se vio tan alterada por la gravedad solar. En conjunto, aparte de su clasificación como 2I, fue un objeto relativamente poco sorprendente. Pasemos ahora a otros objetos interestelares interesantes que no tienen la designación I. El objeto C-1980E1 fue, en su origen, un objeto del sistema solar, con un periodo orbital de 1 millones de años. Su órbita lo llevaba hasta la increíble distancia de 7 años luz del Sol. Sin embargo, en su último paso en 1980, se acercó demasiado a Júpiter. La gravedad del planeta lo aceleró lo suficiente como para que adquiriera una trayectoria hiperbólica, lo que significa que acabará convirtiéndose en un intruso interestelar dentro de unos pocos millones de años, cuando abandone definitivamente el sistema solar. Por el contrario, también hemos tenido el caso opuesto. Objetos interestelares, cuya velocidad fue frenada lo bastante por la gravedad de Júpiter, como para quedar atrapados en el sistema solar. Menciono Júpiter en concreto, porque se ha comprobado que ningún otro planeta tiene la masa suficiente para lograrlo. Solo un tercer cuerpo, además del Sol y el propio cometa, puede provocar ese freno o esa aceleración. Malhotz 1 EC-1000, 996, B2 Hyakutake son probablemente cometas interestelares capturados de otro sistema planetario. La pista para identificar objetos como estos está en sus órbitas altamente elípticas y en composiciones muy inusuales en comparación con la mayoría de los demás cometas. Esto los convierte en objetivos muy interesantes y viables para futuras misiones, ya que puede que el propio sistema solar haya hecho el trabajo duro por nosotros: capturar objetos interestelares y dejarlos prácticamente al alcance de la mano. Hay otra pista más que puede delatar que un objeto tenga orígenes extrasolares, que orbite en sentido retrógrado respecto a prácticamente todo lo demás en el sistema solar. Un ejemplo de este tipo de objeto es 514107 Kaepaoka Abuela. Lo que lo hace especialmente interesante es que se trata de un asteroide, a diferencia de la mayoría de objetos interestelares que esperaríamos encontrar. También podría ser que, si alguna vez fue un cometa, sus materiales volátiles ya se hubiesen consumido,
lo que significaría que fue capturado muy temprano en la historia del sistema solar. Su órbita, además, es peculiar porque está bloqueada en una resonancia orbital 1 con Júpiter. Ahora bien, aunque estos objetos son interesantes, no resuelven el gran interrogante de la naturaleza de Oumuamua, y seguimos sin saber muchas cosas. Por ejemplo, ¿de dónde vino? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que llegó desde muy, muy lejos. Para intentar encontrar la estrella de origen de Oumuamua, los astrónomos trazaron su trayectoria hacia atrás durante millones de años. Todo apunta a que llegó desde la dirección de la estrella Vega, en la constelación de Lira. Los científicos identificaron hasta 4 posibles estrellas de origen, algunas situadas a más de 81 años luz. Pero, de momento, no hay respuestas definitivas sobre su procedencia. Actualmente se encuentra a más de 6,000 millones de kilómetros, moviéndose a 26 km/s en dirección a Pegaso, aproximadamente a la misma distancia a la que estaba la Voyager 1 cuando tomó la famosa imagen del pálido punto azul. Incluso si Oumuamua no fuera un trozo de tecnología alienígena, sigue siendo importante por ser el primer objeto interestelar confirmado que ha entrado en nuestro sistema solar. Así que no sorprende que los científicos quieran echarle un vistazo más de cerca. Lo detectamos solo 40 días después de que pasara por su punto más cercano al Sol, pero para entonces ya estaba a 33 millones de kilómetros de la Tierra. Telescopios terrestres y espaciales se pusieron a trabajar a destajo para intentar responder a las preguntas que planteaba antes de que escapara de nuestro alcance. Pero 2 meses más tarde, a mediados de diciembre, ya era demasiado tenue y rápido, incluso para los telescopios más potentes desde Tierra. Con datos limitados y más preguntas que respuestas, algunos investigadores creen que la única manera de aprender más sobre Oumuamua es enviar una misión de persecución. Sin embargo, alcanzarlo es un reto enorme por 3 razones principales. 1. La velocidad necesaria para alcanzarlo. Oumuamua está a más de 6,000 millones de km y viaja a 26 kilómetros. Ningún cohete químico actual puede llegar a esa velocidad, lo que hace muy difícil un encuentro. 2. 3. La desaceleración. Aunque lográsemos alcanzarlo, habría que frenar lo suficiente para poder estudiarlo. De lo contrario, lo sobrepasaríamos sin obtener información científica útil. 4. 5. La localización. Es complicado dar con un objeto tan pequeño en una galaxia tan grande. Recordemos que Oumuamua mide como mucho 1,000 metros de largo y va dando tumbos por la inmensidad del espacio interestelar. 6. Aún así, estos obstáculos no han detenido a varios grupos de investigación que ya planean cómo darle caza. Aunque acelerar hasta la velocidad necesaria es difícil, se puede lograr mediante el uso de asistencias gravitatorias de otros planetas. El ejemplo más famoso de una propuesta en este sentido es el proyecto Lira, lanzado por la Iniciativa para Estudios Interestelares. Han presentado 2 trayectorias diferentes por las que podríamos enviar una sonda. La primera requiere 3 cambios distintos de velocidad. Primero, aceleramos la sonda para sacarla de la órbita terrestre y enviarla hacia Júpiter. Una vez allí, la sonda se frena lo suficiente como para caer hacia el Sol. Se necesita menos energía para hacerlo desde Júpiter que desde la Tierra, ya que la velocidad orbital de Júpiter es menos de la mitad de la terrestre. Y, a medida que nuestra sonda se acerca al Sol, alcanza su máxima velocidad. En ese punto se encienden los motores cohete para darle la mayor aceleración posible,
con la cantidad de combustible disponible. Esta técnica se llama maniobra de Oberth solar. Aprovechando este efecto, los investigadores calculan que la sonda saldría del sistema solar a más de 70 km/s. Aunque esa velocidad es más que suficiente para alcanzar a Oumuamua, el plan tiene algunos problemas. Un acercamiento tan extremo al Sol requiere un escudo térmico para proteger la sonda. La buena noticia es que ya existe la tecnología, pues la Parker Solar Probe usa algo parecido. La mala es que este escudo pesa 72 kilogramos, lo que limita bastante la carga útil. Además, la trayectoria Tierra-Júpiter, Sol-Júpiter, de nuevo, para luego salir en la dirección correcta, es bastante larga. Existe en realidad un camino más corto. Y, por último, este plan exige maniobras que nunca se han realizado en una misión real, lo que le da un bajo nivel de madurez tecnológica. Por no hablar de lo complicado que es caer hacia el Sol, como ya sabrás si has visto mi vídeo sobre ello. Sin embargo, hay otra forma de alcanzar a Oumuamua. La segunda trayectoria propuesta por Project Lyra sería la siguiente: lanzamiento desde la Tierra, asistencia gravitatoria en Venus y de nuevo en la Tierra. Una maniobra en el espacio profundo para reorientar la sonda. Otro sobrevuelo de la Tierra. Y finalmente, una asistencia gravitatoria de Júpiter para catapultar la nave en dirección a Oumuamua. Este plan no necesita escudo térmico. La trayectoria es más corta y además, la velocidad final de la sonda, al salir al espacio interestelar, sería menor. Esto facilitaría frenar durante el acercamiento a Oumuamua y, por tanto, obtener mejores datos científicos. El Project Lyra ha identificado al menos 2 misiones viables, con fechas de lanzamiento entre 2030 y 2033, y llegada a Oumuamua en torno a 2048. Uno de los diseñadores del proyecto, Marshall Eubanks, cree que una misión a Oumuamua es inevitable. Al fin y al cabo, ya se están elaborando propuestas para misiones a planetas de otros sistemas solares. Y dentro de 100 años, Oumuamua seguirá estando mucho más cerca que esos destinos. Pero, ¿no habría una manera mejor de obtener los datos que queremos? ¿Y si hubiéramos podido anticipar la llegada de Oumuamua meses antes, en lugar de detectarlo cuando ya se había marchado? La astrobióloga Karen Mitch, de la Universidad de Hawái, quien lideró la caracterización de Oumuamua tras su descubrimiento, asegura: pronto podremos hacer esto mismo con otros visitantes interestelares que puedan cruzarse en nuestro camino. La NASA estima que, aproximadamente, un objeto interestelar atraviesa el sistema solar interior cada año. El problema es que, al ser tan pequeños, son muy difíciles de detectar. Eso, hasta ahora. El telescopio Vera C. Rubin, que entrará en funcionamiento a finales de 2025, podrá detectar este tipo de objetos con hasta 3 meses de antelación respecto al telescopio que descubrió Oumuamua. Y lo que es más, el telescopio se pondrá a trabajar en la construcción del Legacy Survey of Space and Time, una base de datos con 2 millones de imágenes tomadas a lo largo de una década. Estos datos serán ideales para identificar cambios en el cielo nocturno, incluidas las trayectorias de cometas y asteroides. Un artículo publicado en 2023 estimaba que el LSST podría descubrir hasta 70 objetos similares a Oumuamua cada año. Otra iniciativa para comprender mejor los objetos interestelares es la misión Comet Interceptor de la ESA, cuyo lanzamiento está previsto para 2029. La idea es dejar una sonda aparcada en el espacio durante un máximo de 3 años, esperando a que pase un cometa
o un objeto interestelar. Cuando eso ocurra, la sonda se activará y llevará a cabo un sobrevuelo cercano para elaborar un mapa en 3D del objeto. Será la primera misión de la historia lanzada sin un objetivo definido de antemano. El problema es que no sabemos cuánto habría que esperar para que otro objeto así cruce nuestro camino. Sería un enorme desperdicio de tiempo, energía y dinero si no pasara ninguno en ese intervalo. Y además, estos métodos no nos darían ninguna información nueva sobre Oumuamua, que ya está demasiado lejos como para que nuestros telescopios obtengan más datos de él. Lo que sea que esconda, se perderá en las profundidades del espacio interestelar si simplemente esperamos al siguiente visitante. Al evaluar estas alternativas, quizá lanzar una sonda interestelar en persecución de Oumuamua no sea una idea tan descabellada después de todo. Técnicamente es viable. No hay nada imposible con el conocimiento y la tecnología actuales. Pero, ¿lo es también económicamente? Las misiones espaciales requieren enormes recursos: tiempo, dinero, materiales, ingenio. Tal vez sea mejor dejar pasar las respuestas que guarda Oumuamua, confiando en que, sea un objeto interestelar o incluso algo artificial, si ocurrió una vez, volverá a ocurrir. Y tarde o temprano, nuestro sistema solar recibirá la visita de otro viajero interestelar. En última instancia, todo depende de qué precio estamos dispuestos a pagar por saciar nuestra curiosidad. Los investigadores de Project Lyra desde luego se están planteando la inversión. ¿Merece la pena? Al final, se han propuesto múltiples teorías para explicar a Oumuamua y sus extrañas propiedades. Pero sin más datos, no podemos saber si fue otro cometa oscuro, una prueba de vida extraterrestre o ninguna de las dos cosas. Puede incluso que ninguna de las hipótesis planteadas hasta ahora sea correcta. Esa es la grandeza de la ciencia. Cuanto más exploramos el universo, más fenómenos extraños e inesperados encontramos, y cuanto más aprendemos de ellos, mejores se vuelven nuestras teorías. Quizá algún día nos crucemos con más objetos, como Oumuamua, provenientes de fuera del sistema solar, lo que podría aportar más peso a alguna de las explicaciones actuales. La búsqueda, incluso de esos objetos oscuros que parecen comportarse bajo fuerzas invisibles, siempre me llena de una curiosidad maravillosa. Solo el tiempo dirá si estas misiones para obtener más datos merecen la pena. Pero ahí está la terrible y fascinante ironía de todo esto. A menos que nos arriesguemos, nunca lo sabremos.